Buenas, ¿cómo están? Continuamos con la quinta parte. Ya vamos a entrar, voy a entrar a lo que es Minja, hacer las plegarias. Esto que ustedes ven aquí se llama Talit para los no judíos que me ven y pues la kippah. Quiero hacer una, más que aclaración, quiero dar mi opinión. Para mí, y es que se escuche claro, todos los judíos y el judaísmo es una expresión cultural del pueblo y si alguien quiere ser judío está bien. A pesar que la tradición lo que dice es que judío no se hace sino que se nace. Pero hay un proceso que se llama proselitismo y algunos se han convertido al judaísmo. Me parece que está bien porque si es lo que cree, lo que piensa y tengo muchos amigos que se han convertido al judaísmo y bien, está bien. ¿Qué no me parece bien? Que aquellos que se proclaman mesiánicos, que tratan de ser judíos no por una corte judía, no por las reglas judías, y practicando un judaísmo a media, no me parece. Defínase, si usted quiere ser cristiano, pues también defínase. Pues ahí están las teologías, están los conceptos, si eso es lo que cree, está bien. Pero lo que no me parece es que diga usted que es la única verdad cuando no lo es. O los hermanos que siendo cristianos se vuelven mesiánicos, que eso es un absurdo para mí, pero bueno, y luego dicen ser la única doctrina o la mejor doctrina o no hay, existe más doctrina que la mesiánica y ahora pues hablan de raíces hebreas y de fondo realmente son cristianos con kippah y talí. Pues yo tengo kippah y tengo talí, pero no me declaro, ni me declaro cristiano, ni me declaro judío, ortodoxo. Considero, y quedó claro aquí, que Yehoshua, nuestro Adón, como que vino a ser Mashiach y reconozco su mesianidad, ahí sí, con todo respeto, creo que él sí trajo una forma de judaísmo, se llama Nexarita. Y eso sí, hasta ese momento no existían los cristianos, tampoco habían los mesiánicos, porque de fondo, como doctrina, porque de fondo todo judío es mesiánico porque tiene la esperanza en el Mesías. Tener la esperanza en el Mesías no significa reconocer a Yehoshua como el Mesías. Y para mí está bien porque es su derecho. No saquemos aquí colores, ni partidos, ni filosofía, que ese es el problema. El que defiende filosofía y dice, esta es la verdad, esta es la única verdad. No existe tal cosa. La Torah es una, el Eterno es uno. Y la realidad de esto es que lo que importa no es lo que tú digas, sino lo que tú haces. Tus acciones son superiores a tus hechos, a tus conceptos, a tu filosofía, a tu realidad física, emocional. Quiere decir que Yehoshua dice, si me amares, mis mandamientos guardará. O sea, lo que importa es los mandamientos que tú guardes. Y esto ni siquiera es de creer, porque tú puedes creer muchas cosas, pero ¿cuánto de lo que tú crees hace? ¿Cuánto de lo que tú crees es una convicción? ¿Cuánto de lo que tú crees es una realidad? ¿Ves? Pues todos fallamos y todos hemos fallado, pero ¿ese es el concepto? No. El Evangelio de Juan o la carta de Juan dice, capítulo 3 claramente que si hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Vamos a un proceso de santificación. Yo considero, estoy persuadido, creo en esa realidad. Ahí sí lo creo. ¿Creo en qué? Que es posible lograrlo, que es posible vivir en una vida de pureza, de santidad. Que hay veces no la valoramos o no la vivimos como deberíamos de vivirla, pero llega el momento que nos determinamos y decimos, no, este es el camino. Y de fondo, el camino de la justicia es la mejor. Cuando digo de santidad, no en el concepto religioso, sino en el principio bíblico, que el camino de santidad es para volvernos uno justo, uno sadit. Esa es la realidad. Sadik. Sadik, la palabra hebrea sadik quiere decir justo. Cuando uno busca esta realidad, viene a ser un justo. Justo es respetar a los demás, respetarse a sí mismo, considerar a los demás como semejante a uno, ¿ven? Pero con un ingrediente, y el ingrediente es la obediencia a la Torah. Bendito sea su nombre. Continuamos. Como ya lo había dicho, de la quinta parte, no se le puede llamar demonio a todo, ni todo es demonio. Y ya le digo, ningún demonio, ningún espíritu te puede hacer pecar. Quiere decir que puede incitarte, sí, sí. Ni siquiera un espíritu te tienta, porque no es así.
Así que quite eso. A veces yo sé que son conceptos y lo entiendo, pero aclare las cosas. Puede colocarte como la cascarita, sí, pero tú tomas la decisión. Nosotros la tomamos. ¿Ves? Nosotros la tomamos a hacer, si es adulterar, si es mentir, si son hábitos, si son cosas, por ejemplo, en caso de los hábitos, hacen parte de la naturaleza, es la que tú lo has alimentado. ¿Ven? El cuerpo no te va a pedir nada lo que tú no le has dado. Es así. Es como un indígena allí en el Amazonas, un día no va a amanecer, que nunca ha salido a la civilización, nunca ha tomado un capuchino, no sabe qué es un capuchino. No va a amanecer un día, uy, tan delicioso, esposa, hágame un capuchino. No, porque lo que no ha probado no lo va a desear. Lo que no ha probado no va a ser parte de sus deseos. Pero posiblemente sí le va a decir que le dé una chicha. Porque eso sí hace parte de sus deseos, porque lo ha probado, porque ha nacido, porque ha vivido con eso. Así es la razón. Es por eso que necesitamos entender que no eres seducido por cosas exteriores, sino que de tu interior, dice, tu naturaleza, tu concupiscencia. Y es hora de no echarle la culpa a nadie. Hay que asumirlo. Pero hago la salvedad, 2 puntos. ¿Hay un mundo espiritual? Claro que sí. ¿Hay unas fuerzas contrarias? Claro que sí. Y vamos a tratar de explicarlas con detalle. Claro que sí las hay. Sí las hay. El apóstol Pablo dice, o el rabí Shaul, dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, que están en las regiones celestes. ¿Ya? Entonces, está claro que si se ha metido la filosofía a la teología o al concepto o a la creencia, pues la gente cree que Satanás vive en el infierno, porque ahí era el lugar que filosóficamente se le dio al dios del inframundo, llamado Hades. Que de por cierto la palabra Hades es eso. ¿Ves? Era un personaje. Pero en la Biblia, pues, tranquilo, que vamos a avanzar, la siguiente línea vamos a avanzar y vamos a mostrar los pasajes como el de Ezequiel, como Isaías, y nos vamos a dar cuenta que no es lo que usted cree que es. Muchos pasajes bíblicos se han interpretado equivocadamente, se han interpretado más con las vísceras y desde una interpretación, traducción, no del original, no de las bases. Ahora, cuando hablamos del original también tengo que ser honesto. Hay muchos textos y hay que mirar los más antiguos. O sea, códices hay muchos y hay que mirar los más antiguos para poder expresarlo, ¿correcto? En tercer lugar, y anótese por favor esto, con detalle, Yehoshua dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad se las delegó a los Talmidim Rishonim. ¿Qué traduce Talmidim Rishonim? Los primeros discípulos. Rishonim quiere decir primero. Talmidim, discípulos. Los Talmidim Rishonim son los primeros discípulos. Cuando se habla de los 12, se habla de los Shaliach. Quiere decir que estos Talmidim Rishonim eran los 70, que iban en dos. Pero cuando habla de los Shaliach, que habla de los 12, era el círculo, que es una figura que hay que mirarla. Era el círculo más cercano, eran círculos. Dentro de esos 12 también participaban los 70. Cuando él parte de ese lugar que va a la ascensión, Hechos 1, ya hay 120, que esos 120 los están esperando a él allí en la promesa de que él dejó lo que estaba escrito y está en el libro de Joel y se va a cumplir en el libro de Hechos. ¿Ven? Quiere decir que esa autoridad que nos ha sido dada, la autoridad se recibe de parte del bendito sea por medio del que él delegó, que fue nuestro Adón Yahushua, y esa autoridad se vuelve real en nuestra vida solo andando en obediencia. Para que haya una libertad o haya liberación, no necesita la bulla, no necesita la parafernalia, se necesita esa autoridad, y la autoridad realmente está sujeto a ella. En este caso, las autoridades delegadas de parte del Eterno. Aquí eso es un problema serio. Porque la iglesia católica va a decir que son ellos, la iglesia evangélica van a decir con ellos, pero los dos, los evangélicos católicos y los evangélicos, su origen es el judaísmo. ¿Ven? ¿De dónde salieron? Del judaísmo. ¿Que hay otros conceptos religiosos? Claro que sí.
Claro que sí. Cada pueblo tenía sus conceptos religiosos y tenían sus dioses. Pero se puede mirar, y aquí está la confusión, que hay unos libros, claro, está el Corán para el Islam, pero es otro Dios, hay que mirarlo. Está los de, en la India, en sánscrito, allá hay un politeísmo, claro, pero son dioses, vamos a mirarlo, ¿correcto? Pues aquí los pueblos americanos también tenían sus dioses. Y tenían su religión, los incas, los mayas, los aztecas, pero ¿eran dioses? ¿O eran parte de la creación que ellos creían que eran dioses? Entonces vamos a mirarlo con claridad. Quiere decir que solamente hay un solo Dios, el que hizo los cielos y la tierra. No hay más dioses, el que hizo los cielos y la tierra. Y ese Dios dice el Dios de Israel, en la cual él da testimonio de Abraham. Dice que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, está dando a entender que Dios no se avergüenza de ellos, de su testimonio, de cómo vivieron. La pregunta es, ¿Dios da testimonio de usted? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque ellos dieron testimonio de Dios, que fueron apartados con el propósito de agradar, de bendecir el nombre del Señor. ¿Ven? Detalles. Entonces, ¿el mundo espiritual es real? Claro, claro que sí. Las creencias sobre cómo se ha manejado en la iglesia la demonología, esa está en duda. Y eso es más fanatismo, es más mala interpretación del texto que la realidad del texto. Mire esto y concluyo en este punto aquí. El libro de Hechos está registrado, que habían unos judíos exorcistas, lo traduce así la versión latina, ya lo revisé en el griego, y dice que los hijos de Exeba, pero que estaban en una liberación. Católicamente tiene otro nombre, pero pues en el contexto religioso evangélico, en la usanza evangélica se dice liberación. Dice que el espíritu rebotó en la persona que estaba poseída, y habían unas personas que estaban, los hijos de Exeba, que estaban liberando, que eran los ministros de liberación. Y el demonio o el espíritu dijo, no dice demonio, espíritu, ojo, aclaro, dice que te reprendo en el Dios que predique Pablo. Y el espíritu en esa persona dijo, ¿quién es Pablo? Yo conozco a Pablo y conozco a Yeshua. ¿Quiénes son ustedes? ¿Ven? Mira la autoridad. Porque Pablo, por su estilo de vida y su determinación, era conocido abajo y arriba. ¿Qué significa eso? Tenía el sello celestial y pues en el mundo espiritual lo conocían. Y a Joshua pues es el Adón, el que venció la muerte, también. La respuesta ahí es, ¿y quiénes son ustedes? Dice la escritura. ¿Sí ve? ¿Quiénes son ustedes? De fondo, no es lo que tú digas, sino lo que tú haces. A ver, otra vez. No es lo que tú digas, sino lo que tú haces. Tú puedes decir hasta misas, pero cómo haces, cómo vives, es determinante en el mundo espiritual y en la vida espiritual para el camino a la justicia. Estamos reparando, estamos anunciando, estamos trayendo luz de las escrituras para convivir, vivir realmente. Porque, vuelta repito, la iglesia se ha dedicado a predicar, pero no a vivir. ¿Ves? Ya es hora que determinemos a vivir las cosas. Es más, esa es la autoridad que debemos de tener. Baruch Hashem. Suscríbase al canal, los bendecimos. Esta tarde estaré enviando otros mensajes más y vamos a pasar a otros puntos que es necesario saberlo. ¿Correcto? En este aspecto de la espiritualidad, de los espíritus. ¿Ven? Es necesario saberlo. Hoy vamos a ir unas goticas más o ir un poquito más de fondo. Shalom, buena tarde. Que el bendito sea los continúe bendiciendo y les dé muchas bendiciones.